Ok, vamos a empezar ahora. Bueno, alguien... Oh, tú puedes escuchar por... Solo él. Ted, ¿puedes orar por esta tarde? Sí. Are you translating? Ya. Dear Lord, thank you for today. Dios, gracias por hoy. Thank you for another great day of basketball camp. Gracias también por el campo de baloncesto que hemos hecho hoy. Thank you for keeping all the kids safe today at camp. También para guardar a los niños durante el campamento. I pray for the ones that were not able to make it back today. Oro por los niños no pudiera venir mañana. And pray that there may be new kids coming tomorrow. Y también oro que los nuevos niños puedan ir mañana. Thank you for giving us the opportunity to come tonight. Te damos gracias por esta tarde que podemos venir To learn more about God. para aprender más sobre la doctrina de Dios. I pray for Jim as he speaks tonight that you would give him the words. Oro por Jim que dar él a las palabras que él necesita para comunicar. And for Wes to be able to translate. Y para Wes, para él, puede traducir bien. Thank you for all the things you do. Y gracias por todo que he hecho. In Jesus' name, En el nombre de Jesucristo. Amén. Good evening. Buenas tardes. Is this correct? Buenas noches, or you say that later? Later, after 8. Buenas tardes. Bonus day, Buenas- noches later. Buenas noches. Luego. Ahora todavía tarde. So tonight is a continuation of last night. Bueno, esta tarde es una continuación como ayer, Last night we de looked ayer. at 2 elements of the doctrine of God. Lord willing, we'll cover 2 more this evening. Anoche hemos hablar sobre los 2 elementos de la doctrina de Dios y esta tarde vamos a seguir para cobrar los próximos 2. So we looked at God's attributes, Hemos visto o hemos escuchado sobre los atributos de Dios, that God is sovereign. que Dios es soberano. Tonight we're going to begin looking at the doctrine of the Trinity. Y esta tarde empezamos para mirar, escuchar sobre la doctrina de la Trinidad. This teaching has been under attack ever since the 2nd century after Christ. Bueno, esta doctrina siempre está atacado desde el segundo siglo después del nacimiento de Cristo. And it is an attribute of the Godhead. En eso en realidad es un atributo de la de Dios. And what does attribute mean? ¿En qué significa atributo? Characteristic. Característica. You're looking at the qualities, the characteristics of someone. Cuando tú estás hablando sobre atributo, estamos mirando o hablando sobre las características de alguien. Remember last night we had Carol come up front? ¿Recordáis que ayer Carol vino aquí adelante y hemos hablado sobre ella? And we described her. Hemos describimos las características de ella. You pointed out some of Carol's attributes, characteristics. Vosotros hablamos sobre sus atributos de Carol. And we looked at a picture of Ted and his grandmother. Y también vimos un foto de Ted y su abuelita. Well, God has many attributes. Y Dios tiene mucho atributos. We tend to emphasize some at the expense of others. A veces pone más énfasis de algunos atributos de Dios que los otros atributos de Dios. We tend to emphasize love and not God's wrath. A veces pone más énfasis en el amor de Dios en vez de su ira. Por ejemplo, To worship God properly, there must be a good balance in our mind and heart toward God. para tener un buen equilibrio sobre nuestra perspectiva de Dios, especialmente sobre sus atributos, tenemos que tener un equilibrio en nuestra mente y también en nuestro corazón. That pleases God immensely.
En eso dar placer a Dios. Mucho. What's this? ¿Qué significa eso? Soberano. Muy bien. Yes, God's sovereignty, and we looked at King Nebuchadnezzar in the Old Testament. Eso está, sí, es el soberano de Dios. Y también ayer hemos hablado sobre el rey Nebu. We also looked at a young man in the United States known as Philip. Y también hemos hablado sobre un joven que está en Estados Unidos, se llama Felipe. He had problems with God's sovereignty. His father died. Él tenía problemas con su padre, no, con Dios cuando su padre murió. And when you and I have difficulty, Y cuando tú y yo tengamos dificultades, when things happen you and I did not choose for ourselves, cuando las cosas pasan que no elegimos, usually we'll have difficulty with God's sovereignty as well. a mudo también tenemos problemas con Dios cuando esas cosas pasan. And that, of course, if we're having problems, is an attitude of a cat. It's selfishness. Y cuando tenemos una buena actitud es como una actitud de un gato, ¿no? Cuando mirar con un perspectiva de nosotros mismos. God will spend your lifetime teaching you and me to submit to His sovereignty. Dios va a pasar todo el tiempo de tu vida y mi vida para enseñarnos sus atributos que Él quiere enseñar en nuestra vida. So tonight, another attribute of God is the Trinity. Bueno, en esta tarde, otro atributo de Dios es la Trinidad. The three fingers up. Cada persona pone los 3 dedos arriba. Now, with three fingers up, you Well- take your other hand Con los 3 dedos aquí, pone su otra mano and you move it up in front of the three fingers. y moverse arriba y cubre los 3. And while you're covering the three fingers, Mientras, two and leave one. y cuando está cubriendo los 3 dedos, deja 2, hay solo 1. Notice how the babies agree with me. Bueno, se nota, el bebé está de acuerdo conmigo. So it looks like this. Mira como así. Good. 3, 1. Wonderful. Agility. Now, as you do that, you say Trinity. ¿Cómo hacer esto? Dice Trinidad. Together. Junto. Trinidad. 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 And that's the definition. Trinity means 3. 3. Primero. Mira, 3 aquí. 1. No. No es 1, 3. Al revés. 3. No, otra mano arriba. No, está aquí. Es correcto. Y 1. Muy bien. now, Tina, some people can do it better with their toes. Algunas personas pueden hacer mejor con los dedos de los pies. And that's the definition of Trinity. 3 in 1. Esa es la definición de la Trinidad. 3 y 1. So I will be asking you, what does Trinity mean? Entonces voy a preguntar qué significa Trinidad y tú vas a decir 3 y 1. Alright, so Trinidad, Trinity, 3 in 1. Trinidad, 3 y 1. Trinidad, Trinidad. Now ask for the definition. Ahora, ¿qué significa? Trinidad. Okay, very good. Muy bien. What does glory mean? ¿Qué significa gloria? Fama. Very good. María. What does attribute mean? ¿Qué significa atributo? Característica. Good. What does soberano mean? ¿Qué significa soberano? Sovereignty. Good. Good. Supreme ruler. El gobernante supremo. Good. And now Trinidad. ¿Y Trinidad? Okay. So now let's begin with the doctrine of God. Together. Doctrine of Vamos a empezar con la doctrina de Dios. Doctrina de Dios. the doctrine of God. Doctrina de Trinity. atributos
soberano, Trinidad. ¿De pies de todos? Okay. Doctrine of God. Doctrine of. Doctrina de Dios, atributos, soberano, Trinidad. Face your partner, do it with your partner. Bueno, forma parejas y hacer con su pareja. Ok, ven. La doctrina de Dios, atributos, no, ¿cómo? Soberano. Soberano. ¿No? ¿Sí? Sí, y tres. 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 No, tres y uno. And what does Trinidad mean? ¿Y qué significa Trinidad? Tres en uno. Puedes sentar, por favor. Now you may be seated. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Oh, qué bien Dios! Super dark. Fuerte la doctrina bíblica. La doctrina de la Biblia. Revelación, inspiración, interpretación, iluminación. ¿Qué significa iluminación? Entender, to understand. Doctrina de Dios. Atributos, soberano. 3 en 1. You may be seated. Puedes sentar. Pues difícil con 2 idiomas. So as we look at the Trinity, Como veas la Trinidad, it's important for you and me to understand es muy importante para ti y yo para entender. that the Trinity also makes God famous. La Trinidad también hace Dios famoso. The Trinity can make God famous. La Trinidad puede hacer también Dios famoso. So I want you to solve this puzzle. Bueno, él quiere que resolver este rompecabezas. What's that say? ¿Qué significa eso? Three in one. Yes, yes. what it said. 3 is inside the 1. That's what they said. All right. I'm You're so smart. Tell them. Uy, sois muy listos. So that's the definition of Trinity. Eso es la definición de la Trinidad. 3 en 1. So there is one God, Entonces solo un Dios, 3 persons, 3 personas, God the Father, Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo, Jesús, and God the Holy Spirit. y Dios el Espíritu Santo. Now, these 3 Entonces estos 3 are distinct from each other, son distintos de uno a otro, and yet they're equal to each other. pero al mismo tiempo son uno. It looks like this. Parece como si God the Father is God. Dios el Padre es Dios. The Son is God. El Hijo es Dios. And the Holy Spirit is God. Y el Espíritu Santo es Dios. But we must be careful, Pero tenemos que tener cuidado because the members of the Trinity, all 3 members, porque todos los miembros de la Trinidad are also distinct from each other. también son distintos de uno a otro. That is, each one is different from the other. Eso es decir que cada uno es diferente que la otra. They are equal to So- each other, son iguales, different from each other. pero también diferentes. They form one God Ellos forman un Dios, with complex or difficult to understand unity. pero ellos tienen una complejidad, la unidad dentro de cada uno. So again, we must be careful as we interpret the scripture. Entonces tenemos que tener cuidado cuando interpretar las escrituras. Dios el Padre Is not God the Son. no es el Dios del Hijo. And God the Son is not God the Y Father. Dios del Hijo no es Dios el Padre. God the Son is also not God the Holy Spirit. Y Dios el Hijo no es el Dios del Espíritu Santo. Now
Holy Spirit is not Jesus. El Espíritu Santo no es Jesús. Furthermore, the Holy Spirit is not God the Father. Y también el Espíritu Santo no es Dios el Padre. And God the Father is not God the Holy Spirit. Y Dios el Padre no es el Espíritu Santo. Now we can see this biblically. Podemos ver esto bíblicamente. For me, one of the clearest passages is 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Para mí, uno de los pasajes más claros es este versículo, según Corintios 13, 14. All three members of the Trinity are mentioned. Todo de los miembros de la Trinidad está mencionado en este versículo. And in this verse, you can see each one has a different role, a different responsibility. Podemos ver en este versículo que cada miembro tiene su propio ¿cómo se dice? Responsabilidad. So look at the beginning of the verse. Mira la principio de este versículo. The Lord Jesus is giving grace. Jesucristo está dando gracia. The term grace is a synonym for gifts. El término gracia es un sinónimo de como un regalo. So in this verse, the Lord Jesus is giving gifts that are not deserved by the recipients. Entonces, en este versículo, Jesús está dando regalos a la gente que no lo merecerles. Also in this verse, God the Father is giving love. Y también el Dios el Padre está dando amor. And the Holy Spirit is providing fellowship. El Espíritu Santo está proveyendo compañerismo. So even here we see the equality, but we also see the distinctiveness. Aquí podemos mirar con todo son iguales, pero también son distintas. Ve la gloria de la Trinidad en la creación. El Padre, un arquitecto. El Hijo, Jesús, un contratista. El Espíritu Santo, un electricista. En perfecta armonía trabajaban juntos haciendo famoso a Dios. So as you look at everything God the Father does in the Bible, Cuando veas que todo el Dios el Padre hace o hacía en la Biblia, one of his main activities is like an architect drawing up plans. una de sus actividades principales es para dibujar los planes. Colossians chapter 1 says that Jesus made the parts and put them together of creation. En Colosenses 1:1 dice que Dios hace todos los planes y todas las partes y reunir las partes. In that sense, he's like a contractor. En este sentido es como no sé cómo se dice, contratista, gracias. And the Holy Spirit, he supplies power, so he's like an electrician. Entonces el Espíritu Santo es que él provee el poder. Entonces en este sentido es como un electricista, sí. He's really super nice. Bueno, ve la gloria de la Trinidad en la salvación. El Padre, un arquitecto. El Hijo Jesús, un contratista. El Espíritu Santo, un electricista. En perfecta armonía trabajan juntos haciendo famoso a Dios. And as you look at the scriptures, you see the wonderful interaction of the three members of the En la escritura podemos mirar la maravillosa interacción entre los tres. They're never fighting against each other. Ellos nunca luchando entre uno a otros. There's no competition among them. No hay una competición entre ellos. Beautiful harmony and completion. Una armonía bonito en la creación. When you think about this Cuando pensamos en eso, and you accept this, y cuando aceptamos eso, then your value, your admiration of God goes up. It increases. nuestro valor de Dios está crezca. That's glory. Eso es gloria.
You say, wait a minute, Jim. Tú dices, espera, Jim. 3 persons, 3 personas, each one God. cada persona son Dios, One God, in one God, pero en un Dios, as 3 persons. como 3 personas. I don't understand. Yo no entiendo. Well, guess what? I don't completely understand either. Bueno, a veces yo tampoco entiendo todo. But you can read this, please. Pero si Dios es verdaderamente Dios, no esperarías que hubieran cosas acerca de Él que no entendieras. Continue to read Superdocs. Superdocs. Superdocs sabe, Dios es uno. Hay un Dios en una comunidad de 3 personas. Romanos 3:30. Any questions? Había una pregunta. Any comments? ¿Alguien quiere decir algo? It has helped me mucho, grande, to understand the Trinity from this perspective. Eso me ayuda mucho para entender la Trinidad de esta perspectiva. I love God more when I understand and accept the Trinity. Ama a Dios más cuando yo entiendo la Trinidad de Dios. Now, do you know this, how great thou art? ¿Sabes esta canción, qué tan grande eres? ¿Sabes? Do you know this one? ¿Sí? Lord my God, Oh Señor mi Dios, awesome wonder. cuando asombrado estoy. ¿Sí? Let's sing it. Stand up and sing it. I don't know. If they don't know it, then we won't sing it. The words aren't the same. Okay, then let's have anybody who knows English, like Maria and Ted, you know? Oh, I would. Yeah, okay, and Mike, come on up here. All the English speakers come up right here. Carol, come on up. ¿Sí? ¿Tú sabes? They know the song in Spanish, but it's different. Your words are different. Yeah. They know the Spanish. The way you translate it would be different the way they translate it in Spanish. That's what. So they know it. She's singing it. Well, can she lead them in Spanish? I'm sure she can. Okay, let's do that. All the English speakers sit down. Thank you for coming up. So let's have them sing it in Spanish, if they can. Bueno, vamos a cantar en tu español. En portugués. Pero tú puedes dirigirnos, ¿no? No sé, la cantamos tan grande, ¿eh? Sí. Esa no, es con Venga. al contemplar, claro. No, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, ¿vale? Al oír tu voz, en los tormentes truenos y ver brillar el sobre tu cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es, Muy bien, muy bien. Después mucho hemos hecho. As you think about the Trinity, God becomes even greater in your mind and heart. Como pensamos sobre la Trinidad de Dios, Dios es más grande en nuestra mente. Now you got to be careful because there is much wrong information about the Trinity. Bueno, tenemos que tener cuidado porque muchas veces hay información malo sobre la Trinidad. Some believe Algunos, there is one God who at times appears as a loving Father. You can read that slide if you wish. bueno, algunos creen que hay un Dios que a veces aparece como un padre
amoroso, que le da regalos a su hijo. Un hijo obediente que murió a petición del Padre. Un espíritu que ministerialmente suministra poder para obedecer. That's heresy. Eso es una herejía, doctrina incorrecta. La Trinidad no es un Dios actuando tres, ¿cómo se llama? Roles. To say there is one God who acts in three different ways is not biblical. Para decir que Dios actuar en tres diferentes roles no es Dios. There is one God Solo hay un Dios. who has three persons Solo hay un Dios que tiene tres personas. who are distinct from each other and yet equal. Son distintos, pero al mismo tiempo son uno. So in the doctrine of God, Entonces, en la doctrina de Dios, we've seen he has attributes, hemos visto que Él tiene atributos. he is sovereign, Él es soberano. he is a trinity, Él es una Trinidad. but God is also eternal. Pero también Él es eternal. So you put up your index fingers again, and you Poner sus dedos como así y point in both directions at the same time. apuntar en las mismas direcciones al mismo tiempo. And you say eternal. Y dice eternal. Again. Eternal. ¿Eterno? Eterno. Eterno. You're Gracias. doing the definition as well. Because God has no beginning and no end. Tú estás haciendo en el mismo tiempo la definición, porque Dios no tiene una principio ni una fin. Okay, so let's do it again. Eternal. Vamos a hacer otra vez. Eterno, And what's the definition? ¿qué significa? No beginning. Dios no tiene fin. No tiene principio ni fin. Okay, again. Otra vez. Eterno, No beginning. no principio No end. ni fin. Stand up. De pies. Doctrine of God. Take you through it. Ok. ¿Estáis listos? La doctrina de Dios. Atributos. Soberano. Tres y Trinidad. Eterno. No tiene principio ni fin. Now, let's have some fun with this. Vamos a tener un tiempo divertido con esto. We're going to do the hand signs, the hand motions for the doctrine of God backward. Wow. Vamos a hacer los señales de manos de la doctrina de Dios, pero al revés. Okay? And this is how we will do it. Eso es como vamos a hacerlo. You stay there. Yo voy a quedar aquí. I will go to the back of the room. Él va a ir a la parte detrás. You turn around, Toda la gente girar. face me. I'll do the hand signs. Vamos a hacer los señales. Turn up. La doctrina de Dios, atributos, soberano, Trinidad, eterno. You just did the hand signs backward. Bueno, ya ha cumplido los señales de manos al revés. You may be seated. Puede sentar. That works in English. It doesn't always work in Spanish. In other words, God has no beginning, He has no end. Bueno, que hemos dicho, que significa que Dios no tiene no comienzo ni tiene una final. This is another reason why God is famous. Es otra razón que Dios es famoso. Let's read this verse together. Vamos a leer este versículo junto. Yo soy Dios, incluso en la eternidad. You see, you and I, we have a beginning. Vea que tú y yo tienen una en principio. And remember, you were so cute, you were so adorable, everybody wanted to hug and kiss you. Y recuerdas que eres muy linda y toda la gente quiere dar besos a ti. And you have no end. Y también no tienes un fin.
Even after you die, you will live forever. Y también después que murió, tú vas a vivir eternamente. So like God, you have no end. Pero entonces, como Dios, no tenemos un fin. Unlike God, you have a beginning. Pero no como Dios, tuvimos un principio. What do we call our beginning? ¿Cómo llamamos un principio? Conception. Concepción. You were alive in your mommy's tummy. Tú fue viviendo cuando tú estabas en el barrigo o el estómago de tu mamá. And since that point, you will live forever. Yo no Ever. sé. Either with God or apart from God. Desde este punto, como Dios, tú vas a vivir para eterno. But we still have people who do not believe that God existed eternally. Pero también hay gente hoy que no creen que Dios vive eternamente. For example, Por ejemplo, a Russian cosmonaut, un space traveler. Okay, I love it. I've got the word. It's coming up. The word is right here. cosmonauta ruso, astronauta, Blasted off into space. fue al espacio, He looked around. miró alrededor He said, y dijo, I see no God. no veo a Dios, He must not exist. Él no debe existir. Stupid. Estúpido. There are so many things we can't see, but they still exist. Hay muchas cosas que no podemos ver, pero existe, ¿no? For example, Por ejemplo, what is this? ¿qué es eso? Yeah, A plug. about an electrical socket. ¿Qué es invisible sobre un enchufe? Yeah, the electricity. La electricidad. You can feel the electricity. Tú puedes sentir la electricidad, You can measure the electricity, tú puedes meter la electricidad, but you can't see it. pero no podemos verla. So because I can't see it, should I say the electricity doesn't exist? Entonces, porque yo no puedo ver la electricidad, yo debería decir, bueno, no existe la electricidad. If I said that, Y si yo decía eso, what could you say to me? ¿qué puedes decir a mí? Estúpido. Es un americano muy tonto. Again, just because you can't see something does not mean it doesn't exist. Si no puedes ver algo, no significa que no existe. What's this? ¿Qué es eso? A brain. Un cerebral, ¿no? Now, if I crack open your skull, I can see your brain. Si vamos a abrir tu cabeza, yo puedo ver su cerebral. Well, what can I not see about your brain? Pero ¿qué cosas que yo no puedo ver sobre su cerebral? Your thoughts. Yeah, you can't see your thoughts. So, Sí, no puede ver los pensamientos. should I conclude that since I cannot see your thoughts, Entonces yo puedo dar una conclusión. Si yo no puedo ver sus pensamientos, you have no brain? entonces no tiene una cerebral. What would you say ¿Qué deciría a mí? to me? What would you say to me if I said that about you? ¿Qué deciría a mí si yo decir, bueno, no tiene una cerebral, porque yo no puedo ver sus pensamientos? Stupid. Estúpido, tonto americano. Just because you can't see something doesn't mean it doesn't exist. Porque no puedes ver algo, no significa no existe. Read this beginning with superdocs. Superdox. ¿Sabe que solo porque Dios es invisible no quiere decir que Él no exista? ¿Sabe que Dios existe eternamente? Así es como Superdoc sabe. A superdoc who is strong in Bible doctrine Un Superdoc que es fuerte en la doctrina bíblica knows that the Bible teaches God exists eternally. sabe que la Biblia enseña que Dios existe eternamente. As you can see here in
Psalm chapter 90, verse 2. Como podemos ver en Salmo 90, versículo 2, Even before the mountains came into existence, you can read the verse. antes de que nacieron las montañas y de que formarás la tierra y el mundo, tú eres el Dios eterno. The mountains here represent all of God's creation. Aquí las montañas representan toda la creación de Dios. The verse is teaching that before God made anything, He existed. Bueno, el versículo nos enseña que Dios existe antes de todo. This means, and you can read, please. Esto significa que Dios no es creado. Él no tuvo comienzo. Él existió por siempre. Dios es el creador, no fue creado. Continue reading, please. Entonces, ¿dónde debemos buscar que Dios existió eternamente? Well, first, we look to the Bible. Primeramente, la Biblia. Again and again and again, the Bible teaches God has existed forever. Muchas veces la Biblia enseñanos que Dios existe eternamente. But then the Bible points us someplace else Bueno, entonces la Biblia nos señala en otro lugar to prove that God exists eternally. para proveer que Dios existe eternamente. Anybody know where the Bible points us? ¿Y sabes alguien para donde la Biblia señalas para ir? Tells us to go look at something to prove that God exists eternally. Nos dice que para mirar algo o un punto para ver eso. Anybody? ¿Alguien? Creation. Creación. In other words, Génesis. if you have a picture and an artist made the picture, Sí, por ejemplo, tú tienes un pieza de arte. ¿Quién ha hecho la arte? La artista, ¿no? this building requires a builder. Este edificio requiere una constructor. All of creation requires a creator. Toda la creación requiere una creador. Look here. Mira aquí. Algo no viene de la nada. Something never comes out of nothing. Algo no viene de la nada. That is a scientific statement. It's a scientific. Eso es una frase científico. We also científico. see an eternal God in the detail that God has put in creation. También podemos ver Dios en los detalles que Dios ha puesto en la creación. Please read the left side once. Bueno, el universo es tan consistente y afinado que solo una persona poderosa y inteligente podría crearlo y sostenerlo. The DNA code. La ADN, Every molecule in your body que molécula dentro de tu cuerpo, has a strand of the DNA code tiene este código ADN made up of 4 letters. y está hecho con 4 letras. A, C, G, T. A, C, D, A, C, G. G, T. Each Yo no sé en español. Each strand of DNA in each molecule is 3.5 billion letters long. Bueno, cada ADN de cada molécula tiene 3.5 billion mil millones de información. It is a language. En realidad es una lengua, It is a message. es un mensaje. Messages require a mind. Los mensajes requieren una mente. No message ever comes out of nothing. Un mensaje nunca viene de nada. Your DNA. Tu ADN en cada molécula Gives evidence da evidencia of an eternal, de un eterno. personal, Sí, bien. The whole thing is we do it. intelligent, well, I got a whole bunch there. Intelligent, all-powerful God. Mostrarnos sobre un Dios que es
personalmente, inteligente y poderoso. Another example, the ozone layer around the earth. También hay otra, la capa de ozono que está alrededor de la Tierra. Made up of heavy oxygen. Está hecho con un oxígeno denso. If it was any thicker, Si fue más ancha, sufficient sunlight would not come through to maintain life on Earth. no pudiera permitir suficiente sol para entrar y tener vida aquí. If it was any thinner, Si fuera más fina, if it was any less thick, no, I said right. so much ultraviolet ray from the sun would come and kill all of us. Si la luz ultravioleta va a entrar y no permite vida para existir. The gravity, Quema todo. the moon has gravity that controls the tides of the ocean. ¿Sabes que la luna controla los olas de la mar? So that the beaches are clean every day. Entonces, porque las playas están limpias cada día. The earth is 93 million miles from the sun. La Tierra es, de distancia del Sol de la Tierra es 93 millones millas del Sol. Any closer, so hot, no life could exist. Si la Tierra fuera más cerca del Sol, no existe, porque el Sol es demasiado caliente, no vida puede existir aquí. Any farther away, too cold for life. Si la Tierra fuera más lejos del Sol, You have, la Tierra debería ser demasiado fría. you and I have 206 bones in our body. Tu cuerpo y mi cuerpo tiene 260 huesos dentro de nuestro cuerpo 67 organs. y 67 órganos. 60,000 miles of vessels, capillaries, arteries, veins. Y tenemos ¿cuántos? How did you say miles? 60,000 miles. 60,000 millas de venas dentro de nuestro cuerpo también. And we're going to believe that came about by chance. Y vamos a creer esto que solo viene de una chance. ¿Cómo se dice? Azar. No se pronuncia bien. Azar. The Bible says no. Let's read this. La Biblia dice no. Everyone together? Lo siento. Todo junto, vamos a leer. Let's read it together. Sí, as I said. Everyone, Vamos a leer junto. Porque Los atributos invisibles de Dios, su poder y su naturaleza divina, se han visto claramente, porque se aprenden a través de lo que se ha hecho. muy bien. please read. Superdocs. Superdocs. ¿Sabe que se necesita más fe para creer en la macroevolución que en un personal todopoderoso? Dios. Can everybody tell me what is this? Dime qué es eso. A pig. Who made the pig? ¿Qué ha creado el cerdo? God. Dios. What does that tell you about God? ¿Qué dice esto sobre Dios? Is God smarter than the pig? ¿Dios es más listo que un cerdo? Yeah. Sí. He made it. He's smarter. Él ha creado un cerdo, él es más listo que el cerdo. Is he stronger than the pig? ¿Es Dios más fuerte de un cerdo? Yeah. Sí. Is he older than the pig? ¿Él es más antiguo que un cerdo? Yes. Sí. What's this? ¿Qué es eso? Hippopotamus. Eso es. Hipo. Who made the hippopotamus? ¿Quién ha creado una hipo? Dios. What does it tell you about God? ¿Qué nos dice sobre Dios? Is he smarter than the hippopotamus? ¿Él es más listo que un... ¿Y eso es? Sí. Sí. Is he stronger than the hippopotamus? ¿Él es más fuerte de uno de estos animales? Sí. Sí. Is he older than the hippopotamus?
¿El más antiguo que uno de estos? Sí. Yo no puedo decir esta palabra. What's this? ¿Qué es eso? Who made the dinosaur? ¿Quién ha hecho el dinosaurio? Dios. Dios. Is God smarter than a dinosaur? ¿Dios más listo de esto? Sí. Is he stronger? ¿Más fuerte? Sí. Is he older? ¿Más antiguo? Sí. What's this? ¿Qué es eso? El hombre. Oh, hombre, yes. Hombre, puede ser mujer también. God smarter than hombres? ¿Dios más listo que los hombres? Sí. Sí. Mucho. Stronger? ¿Más fuerte? Older? ¿Más antiguo? Yeah. What is this? ¿Qué es eso? El planeta. Universe. Universo. Who made the universe? ¿Quién ha hecho el universo? Dios. Is he smarter than everything in the universe? ¿El más listo que todo está dentro del universo? Stronger? ¿Más fuerte? Older? ¿Más antiguo? Yes, God is eternal. Sí, Dios es eterno. He's smarter. El más listo. He's Más inteligente. stronger. El más fuerte. He's older También más than antiguo anything and everything. de todo. Because he made it all. Porque ha creado todo. Please read the middle. Pero no todas las personas recuerdan a Dios por todo lo que Él ha hecho. So here you are in your van driving down the road. Y mira, aquí, sois aquí conduciendo en su furgoneta en un camino. And your family is with you. Y tu familia está contigo. And you're all a bunch of cats. Y todos son gatos. And you see this beautiful sunset. Y veáis atardecer. Now, as a bunch of cats, what are you going to say about that sunset? Y si sois un grupo de gatos, ¿qué vas a decir? Oh, qué bonito. Wow, what a beautiful sunset. Wow, estamos seguros de que disfrutamos de eso atardecer. Is there a problem? ¿Hay un problema? Sí. What's the problem? ¿Qué es Gracias, Señor, por esta permanencia. They left out Señor. Sí. But now the next day, you're in the van, and now you're a bunch of dogs. Bueno, la día siguiente, otra vez estamos en una furgoneta con su familia, pero esta vez sois perros. And you're enjoying the sunset. Y también disfrutando el atardecer. As someone with a dog attitude, what will you say? Como perros, con una actitud de perros, ¿qué vas a decir? Wow, estamos disfrutando de la puesta de sol que Dios pintó. Now, which attitude best glorifies God? ¿Qué actitud glorifica mejor a Dios? Perro. Perro. Please read. Just pick it up. Ver una puesta de sol y darle la gloria a Dios, que es el más inteligente, más fuerte y más antiguo. Ver a la brisa del mar volando y darle gloria a Dios, que es más inteligente, más fuerte, más antigua que nada. But still, there are Christians who have a selfish attitude. Pero algunos cristianos todavía tienen una actitud envidiosa como la del gato acerca de Dios. So now you're in Sunday school. Bueno, ahora es una clase dominical, escuela dominical. Pastor Fernando is not teaching. Y no enseñando Pastor Fernando. Somebody else with a cat attitude is teaching. Otra persona con una actitud de un gato está enseñando. They're teaching about God being eternal. Ellos están enseñando sobre Dios en su eternidad, eternalmente. And this teacher with the cat attitude says, En este profesor con esta actitud de un gato dice, Dios nos bendecirá para siempre. all about me. Todo es sobre de yo. Solo bendiciones que yo puedo recibir. But the next Sunday, Pastor Fernando is back and he's teaching. Pero el próximo domingo, Fernando ha regresado y él está predicando. He has a dog attitude. Pero Pastor Fernando tiene una actitud de un perro. What's he going to say about God being eternal?
¿Qué vas a decir, Pastor Fernández, sobre Dios en su eternidad? Something like this. Dios nos bendecirá y nosotros le daremos gloria siempre. God blesses us, we bless him. Dios bendecirá a nosotros y nosotros bendecirá a Él. That glorifies God. Eso es dar gloria a Dios. Please read. Porque Superdax mantiene a Dios en el centro de su universo. Because we know God is the creator of everything. Porque sabemos que Dios es el creador de todo. We know he is the keeper of everything. Sabes, Él guarda, Él es el guardián de todo. And thus we give him praise, worship, and glory for everything. Entonces, dar a Él la gloria por todo. Please read. ¿Quién debería ser la persona más importante en tu vida? Dios. Dios, yeah. God should be at the center of everything about you and me. Dios tiene que ser en el centro de todo de nuestras vidas. Please read beginning with Supermax. Superdax, nunca olvides que Dios quiere ser la persona más famosa en el mundo y en nuestras vidas. Bow wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Qué bien, Dios! Superdax. Fuerte en la doctrina bíblica. La doctrina de la Biblia. Revelación. Inspiración. Interpretación. Iluminación. ¿Sigue? La doctrina de la Dios. Atributos. Soberano. Trinidad. Eterno. ¿Qué significa eterno? Tiene un principio, no tiene ni fin. All right. Now, has your appreciation of God improved? You may be seated. Bueno, tu apreciación por Dios ha mejorando. Is it? Sí. Now lift your hands toward God and give him praise. Levantan tus manos y da a Dios adoración. Tell God what you've appreciated the most from last night and tonight. Tell him now. Bueno, dice a Dios que tú has apreciado de anoche y esta noche.